Ya estamos, ya estamos en live. Así que, bueno, un saludo a todas las personas que nos están sintonizando en este live que preparamos específicamente para reaccionar a la vista que hubo en la tarde de hoy en el tribunal relacionada con el caso que radicaron Proyecto Matria, Casa Juana Colón, Comedores Sociales y dos organizaciones hermanas más en contra del Departamento de Educación y el gobierno de Puerto Rico, exigiendo que se abran los comedores escolares y que se trabaje y se atienda el hambre en Puerto Rico, que es una de las consecuencias que estamos viviendo en este momento de la cuarentena y del cierre por el coronavirus. Antes de que pasemos al comentario, voy a hacer un brevísimo resumen sobre lo que ocurrió y por dónde andamos con el caso, pero me acompañan en la tarde de hoy Yanis Oliván, de Casa Juana Colón, una de nuestras organizaciones aliadas, y la doctora Ángeles Acosta, que es otra de nuestras compañeras de lucha de muchísimos años, no solamente en el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad, en CABE, donde quizás ustedes la han conocido, sino también en otros espacios relacionados con el derecho de las niñas y niños con diversidad funcional y el derecho a la educación. Queremos hacer un comentario que vaya más allá de los asuntos legales, porque cuando estamos hablando del hambre en Puerto Rico, estamos hablando de vida, estamos hablando de derechos humanos, de cosas que nos impactan en el día a día y de casos que estamos viendo nosotras desde nuestros trabajos, desde nuestras organizaciones y en nuestros entornos. Sobre el caso, para quienes no hayan estado siguiendo el tracto del mismo. Nosotras radicamos como organizaciones y junto a algunas personas en su carácter personal, un pleito demandamos contra el gobierno de Puerto Rico, exigiéndole que cumpliera con su deber ministerial, o sea, un deber que nace de las leyes de Puerto Rico o leyes federales que le imponen la obligación de abrir los comedores escolares o alimentar de alguna manera a los niños y niñas del país, pero también a personas adultas. ¿Por qué decimos que el gobierno tiene un deber de alimentar a la población del país que está pasando hambre? Bueno, pues hay varias fuentes de derecho. Están las leyes estatales, incluyendo leyes relacionadas con el Departamento de Educación. Están las leyes federales que le otorgan fondos al Departamento de Educación para operar los comedores. Están leyes nuevas federales relacionadas con el coronavirus, en donde a Puerto Rico se le asignaron billones de dólares para atender la emergencia del coronavirus. Y además, en agosto del 2019, la gobernadora de Puerto Rico firmó un plan de manejo de desastre en el cual específicamente se le da al Departamento de Educación la obligación de atender las necesidades alimentarias de la población en casos de pandemia. Y sí, la palabra pandemia aparece específicamente en ese documento, no es algo que nos estemos inventando. Ese caso se radicó porque desde que se inició la cuarentena, las escuelas públicas de nuestro país cerraron y los comedores cerraron con ellas. Cuando las organizaciones comenzamos a pedir antes de la demanda que se alimentara a las niñas y niños del país y a la población en general, el gobierno intentó decir que estaba cumpliendo con su deber distribuyendo 350,000 libras de alimentos a través de algunas organizaciones sin fines de lucro a través de la isla. Intentaron decir también que el Banco de Alimentos estaba supliendo alimentos al país. ¿Qué pasó con eso? Bueno, el Banco de Alimentos desmintió a la gobernadora de Puerto Rico y dijo que no daban abasto para la demanda de comida que había en el país y que además mucha de la comida que estaban repartiendo no provenía del gobierno, sino de donantes privados. Y en el caso de las 350,000 libras de alimento, cuando tú sacas la cuenta, estás diciendo que hay si acaso una libra de alimento para 350,000 personas en un solo día. El Departamento de Educación tiene más de 270,000 estudiantes en su sistema. Y es un número que fluctúa de año en año, pero eso es un número bastante real. Cuando radicamos la demanda, el gobierno entonces intentó decir que nuestras organizaciones no teníamos derecho a demandar a nombre de nuestras participantes. Eso es lo que se llama legitimación activa o standing. El tribunal resolvió la semana pasada que sí, que nuestras organizaciones teníamos derecho a demandar a nombre de nuestras participantes y de las poblaciones que representamos, porque es parte del trabajo que hacemos cotidianamente y porque se puede percibir que en efecto hay un daño que conecta con el gobierno de Puerto Rico. El gobierno no provee alimentos, hay personas como nuestras participantes sufriendo hambre. Luego de esa resolución en la que el tribunal resolvió el asunto de standing, de si teníamos derecho o no a demandar, el propio tribunal dijo que la prudencia le dictaba
examinar por un tiempo cómo era que el gobierno estaba alimentando a la gente en el país. Porque lo otro que ocurrió simultáneo con nuestra demanda es que se radicó la demanda y el gobierno milagrosamente anunció que iba a comenzar a abrir comedores escolares, pero ¿qué pasó con eso? No los abrió todos, abrió un comedor por pueblo y no en todos los pueblos, estaba sujeto a municipios en los que los alcaldes ofrecieran colaborar en ese proceso de distribución de alimentos. En ese escenario, desde la semana pasada hasta el presente, han ocurrido varias cosas. Número uno, que cuando el gobierno comenzó a hacer pruebas de coronavirus a las personas que trabajan en los comedores, algunas dieron positivo, algo que es totalmente natural, estamos en medio de una pandemia, pero utilizó eso como excusa para comenzar a cerrar comedores que ya había abierto y bueno, nunca fueron suficientes, pero si tras de eso comenzaron a cerrar, estamos diciendo que al día de hoy realmente el ofrecimiento de alimentos desde los comedores escolares no ha logrado llenar la demanda que hay de ese alimento. En la vista de hoy, el gobierno de Puerto Rico volvió a argumentar que nosotras no teníamos derecho a demandar a nombre de las organizaciones, de nuestras participantes, inclusive radicó una moción de reconsideración al tribunal sobre la resolución que se emitió la semana pasada, pero el juez inició la vista diciendo que había declarado no al lugar la moción de reconsideración y que por lo tanto se reconocía nuestra capacidad para ser demandantes en este caso. Hoy le correspondía al gobierno de Puerto Rico demostrar que estaba cumpliendo con su deber de alimentar al país, pero sus argumentos se centraron en lo siguiente. El gobierno sigue repitiendo que no tiene el deber de alimentar al país. Sigue repitiéndolo, a pesar de que en el caso de nuestra representación legal, hoy se le repitió, se le leyeron los artículos de ley que dicen en blanco y negro que es deber del Estado alimentar a la población. Ellos seguían diciendo que no, eso me recordó los políticos cuando mienten y mienten y mienten, a ver si el que escucha por cansancio termina creyendo lo que están diciendo. Y en ningún momento pudieron dar evidencia de que estaban cumpliendo con un nivel adecuado de ofrecimiento de alimentos a la población. De hecho, ni siquiera se acordaban del número de estudiantes en el Departamento de Educación, ni pudieron dar números que le permitieran al juez comparar y decir, pues, están alimentando, qué sé yo, al 10, al 20, al 50% del estudiantado. El Estado no pudo, su representación legal no pudo dar números que nos permitieran ver cuánta gente están alimentando. Y bueno, no dieron los números y toda la vista, su argumento era que no hay ninguna obligación legal para dar alimentos. Nuestra postura es que esa obligación legal está claramente establecida en las leyes que se le citaron en la demanda y que hoy se leyeron en voz alta durante la vista, pero hay un planteamiento que va mucho más allá. Desde un punto de vista ético, siendo el alimento un derecho humano, ¿está el gobierno obligado a alimentar a la gente que pasa hambre? Y eso es parte de lo que queremos discutir hoy con nuestras compañeras y dar esa mirada desde las experiencias de nuestros espacios. Yanis está en Comerío, es un pueblo de la zona rural de la isla. En el caso de Matria estamos en Caguas, pero tenemos participantes en distintos pueblos de la isla. Y Ángeles ha recorrido la isla también atendiendo niñas y niños que han necesitado de sus servicios, así que conoce también la realidad que se vive en esos hogares. Así que Yanis y Ángeles, gracias por estar aquí. Y bueno, pues me gustaría primero que nada escuchar su impresión sobre la vista. ¿Qué impresión les dejó la vista a ustedes? Ángeles, quita el mute. Perdón, buenas tardes y gracias por invitarme. Para mí fue bien duro y bien fuerte escuchar la vista, ¿verdad? Porque yo he trabajado por cerca de 42 años con niños y niñas, no solamente de diversidad funcional, sino también niños, ¿verdad? De matrícula, lo que llaman del currículo general, y en las escuelas públicas, en las escuelas privadas. Y realmente he visto a través de todos los años cómo nuestro país se ha ido empobreciendo, ¿verdad? Y que los recursos de las escuelas son tan limitados. Y uno de los recursos que quizás es más importante en los últimos años ha sido el comedor escolar, ¿verdad? El comedor escolar le provee a los niños de un alimento que es fundamental para su desarrollo global. Desde el nacimiento hasta los 18 años, los niños pasan por una serie de cambios, ¿verdad? Que son biológicos,
que son fisiológicos, pero que a la misma vez interactúan con el ambiente y posibilitan el que un niño pueda adquirir unas destrezas que son la base y el fundamento para estar aprestado para la escuela regular. Y eso a mí me preocupa enormemente, que el Estado insista que no tiene el deber de alimentar a los niños dentro de una crisis, sobre todo porque sabemos que en este momento hay una cantidad extraordinaria de padres y madres que han perdido el empleo, que no están recibiendo ningún tipo de ingreso, que las ayudas del gobierno están llegando tardíamente, que en muchas ocasiones por la situación de la pandemia, particularmente, ¿verdad? Porque ya nuestro país se ha visto muy castigado por las últimas dos crisis que hemos tenido, con situaciones como el huracán y los terremotos en el sur. Definitivamente muchas personas perdieron su trabajo antes de la pandemia. Y durante la pandemia, pues la situación es mucho más compleja. Yo tengo familias, por ejemplo, que a su vez, o sea, está la pareja, los cuidadores primarios y los niños más los viejos, o sea, los padres de las personas, ¿verdad?, que están al cuidado de los niños. O sea, que hay una responsabilidad enorme en la familia puertorriqueña en este momento que de alimentar, ¿verdad?, y de cuidar de la salud de todos sus miembros. Desde esa perspectiva, ¿verdad? Es bien importante reconocer que no solamente el hambre afecta, ¿verdad?, el desarrollo global de los niños, sino también la mala nutrición. Ese es otro issue grande, ¿verdad? Porque si tú eres pobre, probablemente tú no vas a comer como un niño de clase media o un niño de clase alta, ¿verdad? Tú vas a comer muchas cosas que tienen muchas cosas que son detrimentales eventualmente para la salud, ¿verdad? Y que nosotros sabemos que en nuestro país hay un problema de obesidad en los niños, hay un problema de diabetes, o sea, todas estas personas que están comprometidas, ¿verdad?, en su salud en este momento han sido niños, ¿verdad?, en algún momento, y esa enfermedad se ha ido desarrollando en la medida en que nosotros tenemos unos estilos de vida que están atados, no por decisión, sino porque no tenemos acceso a todas las, ¿verdad?, digamos, a todos los servicios y a todas las bondades que debe tener un Estado para cada ciudadano. Yanis, tu impresión. Bueno, fue muy difícil ver esa vista. Obviamente, uno lo que espera del Estado es que esté ahí para proteger a la ciudadanía. Y pues nada, tengo unos comentarios, por ejemplo, me sorprendió mucho el desconocimiento de la realidad de las escuelas. Y esto sabemos que es así, pero cuando van unos representantes del Departamento de Educación del Estado a hablar, uno lo menos que espera es que tengan las estadísticas y los datos a la mano. Así que eso, pues, eso nos preocupa y nos deja ver en qué estado de abandono nos tienen tanto a los estudiantes de nuestra escuela como al resto de la población. Sentí una deshumanización de un sistema gubernamental que atiende a nuestra población más vulnerable. Estamos hablando que había representación ahí del Departamento de Educación. Nuestros jóvenes y niños y la niñez, ¿verdad?, no tiene voz en este país. Somos nosotros y nosotras los responsables de hablar por ellos y por ellas, y quienes los representan no lo hacen y tienen la sensibilidad para hacerlo. Obviamente, también la falta de responsabilidad que quiere asumir el Estado en cuanto a la población a quienes representan. Ese señalamiento se lo hizo el juez, que el Estado estaba donde estaba gracias a la gente, ¿verdad?, a la población que cada 4 años los elegía para gobernarnos y para atendernos, y ellos pues se niegan a atendernos con las posturas que están asumiendo. Y algo que también vi de parte de los abogados del Estado es que desconocen también que la mayoría de la población estudiantil está bajo el nivel de pobreza. Los estudiantes que nosotros recibimos en las escuelas públicas, y hablo quienes recibo porque soy maestra también, son estudiantes que están bajo el nivel de pobreza. Si no estuvieran bajo el nivel de pobreza, estuvieran en diversos colegios privados del país. Así que el que ellos no tengan eso claro es un problema de por sí. Y me preocupó muchísimo que ellos también responsabilizaran a los padres y a las madres y a los encargados y encargadas de la alimentación de los menores,
Y obviamente en estos momentos históricos eso es una falta de respeto y es un acto de mezquino, porque sabemos que por la pandemia muchos de esos padres y madres y encargados y encargadas están sin empleo. Y que el mismo gobierno ha sido irresponsable en no atender reclamos, por ejemplo, de desempleo o del PAN. Y muchas de las llamadas que recibimos en nuestras organizaciones, por lo menos puedo dar fe en Casa Juana, son personas, hay dos perfiles que se repiten, personas que quedaron desempleadas y que todavía al sol de hoy ni cualifican, no los cualificaron o no les han dado el dinero del desempleo y la reclamación del PAN. Y el segundo perfil son madres y padres que antes de la pandemia vivían, dependían del PAN y que sabemos que no dan abasto cuando mucha de la comida o mucho, ¿verdad? Ellos reciben esa ayuda, pero en el día a día, los hijos e hijas de esas familias tenían el apoyo del comedor escolar en desayuno y almuerzo. Así que aquí esa fue mi impresión, ¿verdad? Es imposible que el Estado asuma ese tipo de actitud. Y yo sí también, como Ángeles, vi a un Estado representado de una manera muy hostil para la temática que estamos trabajando. A mí me pareció interesante ver cómo se repetía en los argumentos del Estado los mismos argumentos que vemos muchas veces en las redes sociales por personas con pensamiento clasista, ¿verdad? Y discriminatorio. Que una no esperaría eso de representantes del Estado. Por supuesto, no piensen que soy ingenua, que pienso que eso no pasa, ¿verdad? Pero en un mundo ideal, se supone que el Estado esté ahí precisamente para garantizar los derechos de las poblaciones más vulnerables y sin embargo sus argumentos, como muy bien tú dices, eran argumentos atados a creencias clasistas. Esa idea de que la idea subyacente era que quien estaba pasando hambre o quien está pasando hambre en Puerto Rico ahora es porque quiere y que al gobierno no le toca asumir la responsabilidad sobre esas personas, sobre el hambre de esas personas que no han hecho lo que tenían que hacer para poner un plato de comida en su mesa. Y entonces, en cuanto al perfil que tú mencionas, es un perfil que nosotras hemos estado viendo en Matria también, porque en Matria hay todo tipo de participantes. Nosotras tenemos participantes como las que tú mencionas, que son personas que desde antes de la cuarentena ya tenían una situación de pobreza y dependían de la tarjeta del PAN y complementar con los alimentos de la escuela, pero también nosotras tenemos participantes en la comunidad o que están en la incubadora, que tienen un nivel quizás un poco mejor o un poco más cómodo, pero se quedaron sin trabajo. Entonces en Puerto Rico la tasa de desempleo antes de la cuarentena ya de por sí era alta, la precarización del trabajo ya de por sí era terrible, mucha gente trabajando a tiempo parcial, a salario mínimo, sin importar el nivel educativo, porque lo mismo estaba a 7.25 la hora quien tenía cuarto año de escuela superior o menos, que inclusive personas con bachilleratos y maestrías, porque así estaba ya la economía de Puerto Rico. Y además las políticas económicas del gobierno de las últimas 2 décadas han sido políticas públicas también terribles, porque han sido políticas de mantener o sostener unas empresas extranjeras, muchas de ellas, ¿verdad? O corporaciones grandísimas aún de Puerto Rico, sostener la operación de esas empresas con incentivos, pero sin exigirle a cambio empleos a tiempo completo, bien remunerados, con licencia, para que la gente tenga calidad de vida. Para colmo, si recordamos, en el 2017 tuvimos la famosa reforma laboral, que nosotras cariñosamente le decimos la deforma laboral, que se encargó de precarizar aún más la situación de la gente en Puerto Rico. Así que viene el coronavirus y el gobierno entonces, en vez de reconocer que lo que ha estado construyendo es un gran bolsillo de pobreza en la isla, ¿verdad? Un sistema económico donde la pobreza es lo que predomina, pues en vez de reconocer eso, lo que hace es que mira hacia el lado y dice, estoy recibiendo miles de millones de dólares, pero no voy a dar alimentos. Los voy a usar en contrato, que es la otra gran controversia que hemos tenido durante la cuarentena, es la negativa del gobierno a dar alimentos, mientras a la misma vez está otorgando contratos millonarios para cosas que no son tan importantes o inclusive desperdiciando dinero en pruebas que no sirven, a pesar de que entonces tenemos gente perdiendo
pasando hambre, ¿verdad? No hay un balance ahí, no hay un saber establecer prioridades. Entonces, Ángeles, en el caso de las niñas y niños que están también en el programa de educación especial, yo sé que algunas de ellas y ellos necesitan dietas especiales y necesitan también unos recursos adicionales cuando hablamos de alimento. Entonces me gustaría que nos comentaras un poco de eso, porque la gente desde afuera tiene la tendencia a pensar que cuando hablamos de los comedores escolares estamos hablando también de una población homogénea con la misma necesidad alimentaria, que inclusive si le dan unos tacos y unos burritos al mediodía ya se resolvió, porque en un momento dado se llegó a mencionar que eso iban a ser los almuerzos. Y me gustaría que nos comentaras un poco de eso, de esas poblaciones especiales dentro del departamento. Sí, ese era otro punto, ¿verdad?, que quería retomar. Es el hecho de que muchos de los niños con necesidades especiales o con diversidad funcional requieren de una dieta especial. Esa dieta especial usualmente es dada luego de que muestran algún tipo de deficiencia, ¿verdad? Ya sea metabólica o de algún otro tipo, o puede ser que haya alguna preocupación con relación a una posible diabetes juvenil, etcétera, ¿verdad? Hay diferentes condiciones que dentro de la diversidad funcional, ¿verdad? Que hay síndromes, hay condiciones genéticas que van acompañadas de algunos problemas de salud y metabólicos, ¿verdad? Que van a requerir de una dieta especial. Esa dieta tiene que certificarla un médico, ¿verdad? El diagnóstico lo da el médico, luego de eso pasa a una nutricionista, se certifica, los padres llevan esa certificación al Departamento de Educación y del Departamento de Educación se preparan una serie de alimentos conforme a la dieta que está estipulada por el nutricionista, ¿verdad? Esa es una preocupación que tenemos porque, bueno, porque muchas de esas dietas son costosas, ¿verdad? Muchas de esas dietas requieren de ciertos alimentos que no están necesariamente en la dieta básica del niño que va a la escuela, que no tiene una condición. Así que eso también aporta, ¿verdad? Digamos, a la incertidumbre, ¿verdad?, de las familias, de cómo proveerle ese alimento en particular que ese niño necesita, que es tan y tan importante, Amarilis, que en algunas ocasiones podría provocar el que esa condición se exacerbe, ¿verdad? Que médicamente ese niño pueda tener una situación que lo lleve al hospital, lo lleve incluso a mostrar comportamientos que puedan ser, digamos, puedan afectar, ¿verdad?, su condición física, mental y emocional. Además de eso, ¿verdad? En algunos casos la dieta es tan importante porque esa dieta regula de alguna manera, ¿verdad?, todos esos mecanismos fisiológicos, biológicos, y de no proveerse ese tipo de, ¿verdad?, de dieta podría incluso provocar un insulto al sistema nervioso central o al cerebro. Así que esa es la importancia, ¿verdad?, de que el comedor escolar permanezca abierto y que se le pueda proveer esa dieta especial a los niños de diversidad funcional. Gracias, Ángeles. Yo estaba pensando también en cómo tenemos que mirar más allá del niño o niña que es estudiante o esos niños que están en el rango de edades entre 1 y 18 años y mirar otras poblaciones, porque este caso no se trata solamente de alimentar a las y los estudiantes, sino de alimentar la población en general. Y parte de nuestro reclamo es que a nosotras las organizaciones, como parte de nuestra misión, no nos molesta, no nos puede molestar darle alimento a la gente que lo necesita. Siempre ha sido parte de nuestro trabajo honrar esos derechos humanos, pero sí nos indigna que quien tiene los recursos para hacer ese trabajo se niegue a hacerlo y tengamos que nosotras cargar con un peso para el cual no estamos preparadas porque no tenemos los miles de millones de dólares que tiene el gobierno, ni tenemos la infraestructura que tiene el Departamento de Educación con almacenes, camiones, comedores, etcétera. Y entonces cuando el departamento respondió inicialmente con la primera apertura de comedores, lo que dijo fue niños y niñas entre 1 y 18 años. Y ese ha sido el patrón en muchos municipios de la isla,
salvo aquellos en que algunos alcaldes han decidido ir más allá. Entonces yo me pregunto, y aquí Yanis como maestra quizás nos puede hablar un poquito, ¿cómo será ese escenario en una familia en la que a lo mejor hay 5 personas pasando hambre y el gobierno dice, de las 5 personas, le voy a dar comida a 2 porque están entre 1 y 18 años? Entonces, ¿qué pasa con el resto de la familia? ¿Cuál es el efecto, verdad? Y cuánta indignidad hay en ese proceso de tú tener que aceptar que parte de tu familia pase hambre, porque el gobierno tiene los recursos y elige no invertirlos en alimentar a la gente. Yanis, no sé si quieres comentar sobre eso, porque yo sé que en Comerío tú has estado viendo muchas historias de esas. Mira, yo soy maestra de escuela superior y tengo muchos estudiantes que me cuentan historias. Yo trabajo en Calley, pero obviamente eso se puede reproducir en cualquier parte de la isla. Cuando hay una necesidad en el hogar, los estudiantes se solidarizan con toda la familia. Y a lo que voy, no es o sea, es irreal repartir platos de alimento a unos sí, mientras otros se quedan mirando y no recibiendo ese plato de comida. Y nuestros estudiantes que a veces nos dan cátedra de dignidad, jamás aceptarían, por lo menos los grandes, ¿verdad?, que tienen más conciencia. Hablo por ellos porque sé, por sus conversaciones y por todo que hemos discutido en las salas de clase, jamás aceptarían cosas igual. Estarían indignados. Imagínate aquellas personas que, por ejemplo, en el caso de Comedío, se asignaron solamente, se abrió un solo comedor y se hizo comida para 500 personas con más de 1000 menores, estoy hablando de los menores nada más, sin contar los adultos, etcétera, donde habían más de 1000 menores que son parte del Departamento de Educación del pueblo de Comerío. Padres y madres se quejaban de que llegaban al punto de encuentro, ¿verdad?, para distribuir esas comidas y no podían alimentar a sus hijos porque no daba la comida. O sea, líderes comunitarios con la preocupación, ¿cómo voy a alimentar 50 en mi comunidad si aquí en mi comunidad yo tengo 100 y pico de estudiantes? O sea, la forma en que el departamento pretende hacer esto es una forma, y tengo que utilizar esta palabra, yo creo que la voy a tener pegada por mucho tiempo. Yo nunca había visto tanta mezquindad, porque es que no tengo otra explicación para dártela. O sea, hay personas pasando hambre en familias y no es real que tú repartas comida a 1 o 2 personas y al resto se queden mirando para el lado. Y eso me indigna y eso es por eso es que estamos allí en Casa Juana, aquí en Casa Juana, ¿verdad?, en esta demanda, porque mientras sepamos que hay personas que se quedan sin alimentarse, cuando hay recursos para hacerlo, cuando hay leyes que así lo determinan, nosotros no podemos quedarnos sentadas aceptando algo como que tenemos que mirar para el lado y que otros asuman. Creo que nosotros, por eso es que hemos sido tan vocales en que el Estado tiene que buscar medidas para llevar el plato a la mesa a todos y a todas los miembros de la familia que carezcan de recursos básicos para poder alimentarse. No sé si eso contestó tu pregunta, pero es lo que siento decirte por mi experiencia como maestra. Y yo pienso que probablemente haya espacios en los que esos niños y niñas más grandes, ¿verdad?, que tienen conciencia, probablemente se sacrifiquen en el sentido de que lo que hagan sea dividir ese plato de comida con el resto de la familia. Creo que eso es parte de lo que intentaste decir, ¿verdad? Que probablemente lo que hagan sea dividir la comida y lo que vamos a tener entonces es un grupo familiar en el que nadie tiene la comida suficiente para sostenerse porque quienes la reciben, los chances son los más grandecitos que lo que hagan sea eso, dividirlo. En un momento dado, intentaron argumentar durante la vista de hoy algo que a mí me pareció bien indignante también, y fue lo de intentar comparar un semestre regular y cuando un estudiante falta a la escuela, ¿verdad? Recuerdan que una de las abogadas dijo, cuando faltan a la escuela no desayunan ni comen ahí. Entonces, como que tratando de equiparar esa situación de una ausencia a la escuela versus ¿cuántos meses ya? 2 meses sin comedores escolares y sin escuela. Y esa vista yo la estaba viendo aquí con mis 2 hijos y el menor, que tiene muchísimos amigos que vienen de escuela pública, me dijo, mami, eso es mentira, porque yo tengo amigos que a veces tenían que faltar a la escuela por una cita médica y llegaban a la escuela a la hora de almuerzo a comer porque en su casa no hay comida y lo saben. Y aunque tuvieran que ir nada más que al comedor y a las clases de la tarde, evitaban faltar a la escuela para no perder ese plato de comida. Y yo pienso que esa experiencia seguramente se repite en muchísimos espacios
a través de la isla, independientemente de que sean rurales o urbanos, porque la pobreza en Puerto Rico está en todos los espacios. Claro, tiene sus particularidades. La pobreza en las zonas rurales tiene una cara muy distinta a la pobreza en las zonas urbanas, y en los dos espacios es violenta, que es algo que tenemos que tener presente también, ¿verdad? No hay una pobreza menos mala que la otra. Son diferentes y es violenta en los dos espacios. No sé si quieren comentar algo en esa línea. Sí, a mí me parece que... perdón. A mí me parece que la posición del departamento es inmoral, es antiética y es deshumanizante, ¿verdad? Yo creo que ellos no han tomado en consideración estos factores, ¿verdad? Que hemos hablado hasta ahora, ¿verdad? De la necesidad de alimentar al país, porque yo creo que debe haber alguna situación de índole política que no les conviene que el país vea la realidad de la pobreza que nosotros sufrimos, ¿verdad? Porque desde el privilegio, pues es muy fácil decir, no, tenemos cupones, ¿verdad? O le van a aumentar los cupones, o no es necesario abrir los comedores escolares porque realmente vamos a dar tanto dinero, o van a recibir por adelantado los cupones o el plan de alimentación, ¿verdad? Que da el gobierno. Yo creo que hay una situación aquí que es principal, y es que nosotros somos un país pobre. El Instituto de la Juventud hizo un estudio donde dice que 6 de cada niño, de cada 10 niños en Puerto Rico, viven bajo los niveles de la pobreza, ¿verdad? Si en efecto es así, pues nosotros vivimos en un país pobre, y yo no creo que al gobierno le conviene presentar ese escenario, ni en este momento ni en ningún momento, porque yo no creo que ni en pasadas administraciones ni en esta, el gobierno realmente ha tenido una plataforma para trabajar eso, que es la pobreza, que yo creo que debe ser el principal punto en cualquier plataforma de cualquier partido. Nosotros tenemos, es un problema real, es un problema estructural, y nosotros, por ejemplo, yo que he trabajado con niños de todas las clases y estratas sociales, pero particularmente he visitado tantas escuelas y he tenido niños, ¿verdad?, que viven bajo los niveles de la pobreza. Yo les puedo decir que nosotros ahora mismo tenemos sobre 100,000 niños con necesidades especiales, y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hay tantos niños registrados en el programa de educación especial? Esa debería ser una pregunta. Desde el 2000, cuando César Rey era secretario de Educación, esa es la gran pregunta. La gran contestación era que nosotros los clínicos hacíamos diagnósticos equivocados, ¿verdad? Pero realmente eso no es así. Yo creo que hay una relación bien estrecha entre la pobreza, el acceso a la alimentación adecuada, el acceso a los servicios de salud, ¿verdad? El acceso a la educación, porque muchas veces los niños, dependiendo de dónde sea la escuela, si es en zona urbana, si es en zona rural, va a depender los recursos que pueda tener una escuela para enseñar a los niños también. Yo creo que hay una relación entre esto y los problemas de aprendizaje que tienen nuestros niños en el país, que es una población que ha sido descuidada, que en esta pandemia, ¿verdad? Sobre todo, ¿verdad? No se le ha provisto prácticamente de ningún tipo de servicio educativo, y que han estado los padres luchando por los servicios también relacionados. Pero yo creo que es un momento importante continuar el tema de la alimentación, porque se va a ir una generación completa de niños y niñas que están o malnutridos o que pasan hambre, y que van a esas circunstancias de vida van a afectar el que ellos puedan desarrollar una calidad de vida, ¿verdad? Las cuales puedan acceder a un buen empleo, puedan valerse por sí mismos, no solamente los niños de matrícula regular, sino también de educación especial. Yanis, vi que querías comentar algo tú también.
Sí, cuando hablabas de la abogada que trajo el argumento de los almuerzos cuando el estudiante se ausentaba, que no se les enviaba el almuerzo a las casas, a los hogares, etcétera. Ahí también me di cuenta que están nuevamente desenfocados porque ese estudiante que quizás ese día se ausentara en la clase estaba en un momento histórico que podía hacer búsqueda de alimento de otras maneras. Pero ahora estamos en un momento de crisis. Y esa persona se queda sin alimento, ya no puede salir a la comunidad porque nos los tienen prohibido, porque la gente tiene miedo y no sale. O sea, nosotros las organizaciones sin fines de lucro, que antes teníamos mucho voluntariado, por lo menos Casa Juana, mucho voluntariado haciéndonos el trabajo en la comunidad, en estos momentos está limitado porque la gente, con razones obvias, porque están en unas edades de mucha vulnerabilidad o porque tienen miedo a exponerse, están guardados en la casa y no permiten ni tan siquiera que nadie los visite de afuera, porque esas son las instrucciones que nos han dado. Así que pensar que ese estudiante puede sobrevivir sin tener el servicio del comedor escolar en estos momentos históricos, demuestra, como dije al principio, es un total desenfoque de la realidad en que estamos viviendo. Así que yo también coincido con Ángeles, quiero aprovechar de que yo también me he preguntado muchas veces por qué cada día se aumenta el número de estudiantes de educación especial y si definitivamente Ángeles están atados a la pobreza. Son estudiantes que se les limita de muchas experiencias y son estudiantes que cuando se les dan algunos espacios de justicia, como por ejemplo las famosas tutorías por las tardes, que yo en mi carácter de maestra tengo formas de pensar sobre eso, pero sí he visto y he escuchado muchas veces que cuando se dan esos programas por las tardes de tutorías, maestros y maestras han tenido que tomar la iniciativa de hacer comidas o exigirle al programa que lleve comida en las tardes porque los niños tienen hambre y cuando comienzan a darles comida, hasta que no reciben la comida y la merienda no se van del programa. O sea, el departamento sabe que esto ocurre y no sé por qué ahora se hacen los ilusos y no quieren atender esta situación de manera responsable. De hecho, yo estuve escuchando una entrevista que se le hizo a la directora del Banco de Alimentos y ustedes saben que el Banco de Alimentos prepara mochilas los viernes para que los niños se los lleven y puedan comer los fines de semana. O sea, yo creo que es inmoral la política pública del departamento, si es que tiene política pública con relación a esto, ¿verdad? Y el Estado, porque realmente pues es el Estado el que tiene que tomar acción sobre esto. Así que me parece que hay una relación bien estrecha porque un niño que está mal alimentado o que tiene hambre definitivamente va a limitar su capacidad para aprender, para poder ejecutar académicamente. Sí, bueno, de hecho, somos las adultas y adultos que tenemos acceso a comida. Y yo quiero que la gente que nos está viendo hagan el ejercicio ahora mismo y recuerden esos momentos en que se está acercando la hora del almuerzo y tenemos hambre, que muchas veces, aún sabiendo que vamos a comer, una pierde la concentración porque tu cuerpo se desestabiliza. Entonces la concentración en el trabajo, la capacidad de entender lo que estás haciendo, merma, se disminuye, porque hay unos procesos bioquímicos ocurriendo en el cuerpo que son producto del hambre. Entonces, cada vez que yo escucho a esta gente en el caso diciendo que no podemos demostrar un daño irreparable, es como, de verdad que es lo que tú dices, es inmoral y es una canallada que se atrevan a decir que pasar hambre, aunque sea un día, no es un daño irreparable. Lo es porque implica angustia, implica cambios en tu cuerpo, implica muchísimas cosas. Sí. Bueno, sí. No, hay estudios que ni siquiera el departamento tiene, ¿verdad?, la capacidad para poder revisar la literatura científica sobre los cambios a nivel del sistema nervioso central cuando un niño vive en las situaciones de pobreza y pasa hambre. Los niños que viven en pobreza y que están malnutridos o que pasan hambre, hay estudios que señalan que cuando se comparan con niños, ¿verdad?, que no han pasado por esa experiencia, hay cambios estructurales en el sistema nervioso central, particularmente en la materia gris y en lo que llamamos los lóbulos frontales, que son importantísimos para el juicio social y en otras partes y las funciones ejecutivas, ¿verdad?, que nosotros llamamos que son procesos que nos ayudan a nosotros controlar nuestras emociones y aprender. Así que
hay una cantidad enorme de investigación científica que correlaciona la posibilidad de que un niño pueda presentar problemas de aprendizaje a largo plazo cuando vive bajo los niveles de pobreza. A mí me gustaría hacer como un breve resumen para la gente que sintonizó más tarde, ¿verdad? Un poco contextualizar que estamos comentando la vista que hubo hoy en el tribunal relacionada con la demanda que radicaron varias organizaciones y personas en carácter individual contra el gobierno, reclamando que el gobierno viene obligado a alimentar no solamente a niñas y niños, sino también a personas que necesiten alimentos en este momento de la pandemia, y que existe legislación específica que le impone esa obligación legal al Departamento de Educación y al gobierno de Puerto Rico de tener alimentos accesibles para las distintas poblaciones. Y bueno, la vista está disponible en YouTube. Podemos poner ahorita el enlace en los comentarios para que puedan ver cómo fue la discusión. Fue una discusión sumamente violenta por parte de los representantes del Estado, que insistían en argumentar que aquí no había que discutir nada porque las organizaciones no teníamos capacidad para demandar y porque el gobierno no tiene un deber legal de alimentar a nadie en este país. Esos eran sus dos argumentos centrales. A esos argumentos, nuestra representación legal, de quien yo estoy profundamente agradecida y estoy bien orgullosa, yo creo que todas las que estábamos viendo la vista estábamos bien orgullosas de Osvaldo, de Maricele, de Melissa, de ese equipo que se ha encargado de hacer toda la investigación y llevar este caso pro bono, porque no están cobrando. Pues nuestra representación legal destruyó cada uno de esos argumentos, ¿verdad? Primero por mociones y luego hoy en la vista tuvimos que llegar al punto en el que Osvaldo Bulgo, uno de los abogados, tuvo que leer las disposiciones legales aplicables porque ellos seguían repitiendo que no existían y que no las habíamos alegado. Y bueno, ahora estábamos comentando sobre algunos de los argumentos que utilizaron adicionales, como decir que el deber de alimentar es de las madres y los padres, ignorando la situación de pobreza que se vive en el país desde antes de la pandemia. Y lo otro, que los niños faltan a la escuela y no comen, que qué diferencia hay con la situación de ahora. Que yo creo que Yanis y Ángeles han argumentado muy bien, explicando por qué eso es inhumano. Yo pienso también que es bien importante que tengamos presente que aunque no existieran disposiciones legales específicas que obliguen al gobierno a alimentar, existe un derecho humano y los gobiernos existen para garantizar derechos humanos. Si no, ¿para qué vamos a estar pagándole los salarios y aguantando las cosas que hacen? Los gobiernos existen porque los pueblos eligen someterse a esa autoridad a cambio de que desde el gobierno se garanticen los derechos humanos y se trabajen unos elementos que permitan una armonía social. Y en Puerto Rico hace años eso se perdió, ¿verdad? Estamos en un estado en el que la gente no cree lo que dicen los gobernantes y en el que los gobernantes deciden hacer las cosas a espaldas del pueblo, como vimos con el Código Civil, como hemos visto con otras legislaciones, y que específicamente en este issue del derecho al alimento, el gobierno ha demostrado total desconexión de la realidad del país, de la realidad de la niñez y de la realidad de las personas adultas. Nosotras en la demanda no estamos pidiendo alimento nada más para niñas y niños, estamos pensando en poblaciones vulnerables, las personas adultas mayores, personas de las comunidades LGBT. Madre atiende personas LGBT y sabemos que pasan hambre porque el discrimen y la exclusión les arrincona, ¿verdad? Les impide muchas veces desarrollarse económicamente. Personas que viven en zonas rurales, familias enteras que se han quedado sin empleo y que no tienen cómo garantizar un empleo porque, como dijo Yanis ahorita, ni desempleo ni el PAN les ha llegado a quienes tenían un empleo antes de la cuarentena. Y esa discusión es tan y tan importante que por eso el gobierno lo está peleando como gato boca arriba, como dicen por ahí. Porque el gobierno sabe que si pierden este caso, van a quedar obligados a responder con alimentos, no solamente ahora en la cuarentena, si pasa otro huracán, si hay terremotos de nuevo, porque ya hemos visto la experiencia. O sea, pensemos en María. En María, quienes alimentaron a este país fueron las organizaciones y las propias comunidades, no fue el gobierno. En María la gente pasó hambre como le está pasando ahora y quien respondió fue la diáspora y la gente que envió comida a Puerto Rico, que enviaban vagones de alimentos que en el puerto se quedaban atascados por día y los teníamos que rescatar de ahí para distribuirlos. Y ahora con los terremotos,
sabemos, ¿verdad? Yo tengo claras las imágenes de las caravanas de gente que desde el amor y la solidaridad viajó al sur a llevar alimentos para después descubrir que había almacenes llenos de comida, que dejaron que se expirara y que no se distribuyó. Ese es el gobierno que está ahora mismo peleando en los tribunales y oponiéndose a la idea de que tienen que alimentar al país. Entonces, yo puedo entender, como dije casi ahora, yo puedo entender por qué se están defendiendo, porque es una obligación que no quieren asumir, no quieren reconocer que hay un derecho humano y no quieren gastar en la gente pobre del país el dinero que están recibiendo del gobierno federal. Inclusive manda más cartas. La semana pasada la gobernadora envió una carta al Congreso pidiendo más fondos para Puerto Rico por el asunto del coronavirus. Piden más dinero, pero entonces no lo están invirtiendo en lo básico, que es alimentar a la gente que está pasando hambre y que no son solamente los niños y niñas. Y entonces, para mí es bien importante que quienes nos están escuchando también aprendan a separar los argumentos que nosotras denominamos como clasistas, que son esos argumentos en los que se culpa a la gente pobre de su pobreza y por lo tanto se piensa que esa hambre que están pasando, pues se la merecen, que se resuelvan. Eso no es humano, eso no es ético, eso no es solidario y ese no es el Puerto Rico con el que las que estamos aquí soñamos. Nosotras soñamos con un Puerto Rico en que podamos mirar a las otras personas y mirarlas con el alma y el corazón tranquilos, sabiendo que hicimos lo que teníamos que hacer para que todos y todas estuviéramos bien. No sé si se me está quedando algo, Ángeles y Yanis, algo que ustedes quieran comentar, algo más de la vista para poder ir haciendo como un cierre. Sí, yo tengo hace tiempo también esta sensación de que quieren sembrar el Estado, quiere sembrar el paradigma que la responsabilidad de atender las crisis en este país tienen que recaer sobre las organizaciones no gubernamentales. Muy buen punto. Entonces, eso me deja a mí un poco, ¿verdad? Preocupada, porque no es que, como bien dijiste, has dicho tú en muchas ocasiones, no es que no queramos trabajar con el aspecto social, porque eso lo hacemos, ¿verdad? Y lo hacemos desde el amor y desde la solidaridad. Pero aquí el responsable, y eso hay que dejarlo claro, de atender la necesidad del pueblo es el Estado. Y si ellos han sido irresponsables, ¿verdad? Porque eso se ha demostrado y se ha hablado en 1000 periódicos de este país y se ha discutido en 1000 mesas en este país. La solución no es responsabilizarnos más a nosotros para que nosotros asumamos la crisis, sino que ellos empiecen a hacer las cosas de una manera diferente, que ellos empiecen a establecer protocolos para atender las cosas de una manera distinta. Y traigo esto porque ya mismo vamos a empezar el próximo año escolar. Y aunque no tiene que ver con alimentación, cuando uno ve las pretensiones del Departamento de Educación hoy, de cómo comenzar el semestre escolar a través de las organizaciones escolares, es como si aquí no hubiese pasado ni terremotos, ni huracanes, y no estuviésemos en una pandemia. Y eso fue lo que viví, sentí hoy también en el tribunal. Es este Estado que quiere visibilizar todas las crisis que han habido en este país y actuar como si la responsabilidad es de otro y no de ellos y de ellas. Así que eso pues, es un punto, ¿verdad?, que quería traer. Y por otro lado, yo no soy abogada, como siempre he dicho, pero a mí me pareció que el departamento y el Estado tenían hoy la oportunidad de crecerse ante el país, porque era tan simple como sentarse con los demandantes a negociar y a dialogar, y no lo hicieron. No. Y ese punto también a mí me dejó un mal sabor, porque yo pensé, lo menos que yo esperaba era que nos dijeran sí, vamos a sentarnos, vamos a dialogar y vamos a atender la situación. Pero se negaron también. O sea que realmente eso me reafirma que ellos pretenden que seamos nosotros los que sigamos resolviendo las problemáticas en este país. Yo pienso que si hubiera habido buena fe de parte del Departamento de Educación, es más, si no querían negociar para no dar su brazo a torcer, ¿verdad? Y decir, negociamos con esta gente que no queremos ver. Yo hubiera llegado ahí con un plan detallado de cómo iba a suplir alimentos al país. Yo hubiera tratado de resolver el tema de las pruebas de coronavirus, hubiera dicho, hay almacenes que los cerré temporalmente, pero contraté con este otro lado para proveer alimentos, o tal almacén de tal otro punto de la isla va a llevar. Yo hubiera llegado allí con un plan detallado diciendo, yo voy a garantizar comida en los 78 municipios del pueblo para por lo menos los 277,000 estudiantes del Departamento de Educación, por lo menos. Porque es un cálculo que nosotras hicimos al principio, nosotras pensamos casi 300,000 estudiantes, 3 personas por familia,
en promedio estamos hablando de prácticamente 1 millón de personas o más que necesitarían alimentos en Puerto Rico, casi una tercera parte de nuestra población, ¿verdad? Así que estamos conscientes que es un proceso complejo, que no es como que bien fácil decir voy a distribuir 1 millón de almuerzos todos los días. Eso no es una operación sencilla, pero el gobierno ni siquiera ha hecho el aguaje de sentarse y decir, ok, déjame reunirme con organizaciones de los 78 municipios y déjame decir qué yo pienso hacer en cada municipio. Es bien complejo, necesito ayuda, déjame ver cómo me pueden ayudar. Ni siquiera eso lo han hecho. Lo que han hecho en todo momento es tratarse de quitar de encima el problema y negar que existe el problema, que es lo que hemos estado hablando aquí, ¿verdad? Esa primera cosa de negar que existe un problema. Yo pienso que, escuchándolas a ustedes ahorita, ¿verdad? De por qué ellos insisten en negar la pobreza en Puerto Rico, eso sí es un asunto político por múltiples razones. Para fines de pedir la estadidad, no les conviene. Porque es decir que estamos tratando de integrarnos a Estados Unidos siendo un país que sería un lastre, ¿verdad? Seríamos el estado lastre en Estados Unidos. Así que ellos como estadistas, que así es como están pensando en este momento, no quieren tener que admitirle eso a Estados Unidos, así que lo niegan, lo esconden, lo ponen en el cuarto de atrás. Y lo otro también es que estamos en periodo preprimaria, año eleccionario, y admitir que la pobreza existe en Puerto Rico es admitir el fracaso de su administración y de administraciones anteriores. Así que ni ellos ni los que se están disputando el poder con ellos nunca han querido admitir la pobreza, porque no podemos tampoco decir que solamente el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular ha tenido la oportunidad de trabajar con la pobreza y no lo ha hecho, porque es esa insistencia en negar que existe la pobreza en Puerto Rico. Ángeles, ¿algún comentario que...? Sí, bueno, yo creo que lo peor de todo es que ellos quieren que nosotros asumamos la responsabilidad como ciudadanos, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, con el asunto de la pandemia, como han pasado tantas situaciones tan terribles con la compra, ¿verdad? De los materiales y equipos necesarios para poder rastrear y identificar, ¿verdad? Aquellas personas contagiadas, pues la responsabilidad es nuestra. Así que si nosotros no nos quedamos en casa y no aceptamos, ¿verdad? El lockdown, pues es responsabilidad si nos contagiamos. Pues lo mismo pasa con el asunto de la pobreza, ¿verdad? Cuando ellos dicen que son los padres los responsables de alimentar a sus hijos, es un argumento que es insostenible. Es insostenible dentro de la pandemia, incluso antes de la pandemia. Nosotros hemos pasado por 3 años terribles donde la pobreza se ha acrecentado, ¿verdad? Y es deber del Estado, y como le dijo el juez, ¿verdad? El juez dijo, ustedes trabajan para nosotros. Eso fue lo que le quiso decir el juez. Los salarios suyos los pagamos nosotros. Así que ustedes tienen que defender el derecho, ¿verdad? No lo digo así, el derecho a la gente a comer, ¿verdad? A tener alimento. Y yo creo que en ese sentido, ¿verdad? El juez se creció porque realmente tomó en el aire, ¿verdad? Y dijo, no, espérate un momento. El Departamento de Educación tendrá su posición con relación a esto, pero aquí hay una situación que es real. Hay una situación de crisis y hay que alimentar el país. Sí, de hecho le dijo, el enemigo no es el pueblo, el enemigo es el coronavirus. Entonces, eso es algo que es importante que lo haya dicho, ¿verdad? Sí. Porque es un recordatorio de que el Estado, para lo que está, es para proteger a las personas más vulnerables y garantizar esos derechos humanos, lo que decíamos ahorita, y se lo tuvo que recordar, porque ellos estaban allí como si fueran abogados corporativos defendiéndose en un caso de daño y perjuicio. Eso es así. No, como si fueran abogados que representan al gobierno de Puerto Rico, que en última instancia quien le responde es a nosotras y a nosotros. Exacto. Como pueblo. Bueno, pues entonces quería, para cerrar, darle las gracias a ustedes dos, darle las gracias a Nelly, que es la que está coordinando el Zoom y el live. Si alguna de ustedes quiere hacer algún comentario, este es el momento. Pero si no, bueno, pues decirles que la vista de hoy todavía el caso sigue vivo. La insistencia de los abogados y abogadas del Estado era que este caso hay que terminarlo, ¿verdad? Ellos quieren que el caso se liquide, que se desestime, pero no lo han logrado hasta ahora. El juez en ese sentido ha sido responsable, ha sido comedido,
Hay un documento que ahora la parte demandante a nosotras y a nosotras nos toca someter, porque el gobierno cuando solicitó su moción, cuando radicó su moción de desestimación, después de eso radicó dos mociones distintas, una de reconsideración a la decisión del juez cuando le desestimó la solicitud de desestimación y una moción contestando nuestra moción de oposición a la desestimación. Eso suena medio enredado, pero bueno, eso es lo que pasó. El asunto es que nosotras tenemos ahora la oportunidad de contestar por escrito esos últimos argumentos que sometió la parte demandada, el gobierno, y cuando el juez preguntó cuánto tiempo necesitábamos para eso, pues nuestras abogadas y abogados dijeron, el domingo eso va a estar radicado, porque tenemos prisa, porque este es un caso que necesitamos que se resuelva rápido. Y tienen razón, ¿verdad? Cada día que este caso está abierto en el tribunal, es un día que hay gente pasando hambre en Puerto Rico. Nosotras tenemos prisa, nuestra representación legal tiene prisa, y yo entiendo que el juez también tiene prisa por resolver este caso. Por eso llegó a proponer si había una posibilidad de que nos sentáramos a dialogar sobre este caso. Y la respuesta que se le salió así como espontánea al abogado del gobierno de Puerto Rico fue como que no, que esa posibilidad no existía. Y el juez hasta le comentó que solo había caído como un balde de agua fría cuando una de nuestras abogadas mencionó que esa respuesta cerraba las puertas a cualquier diálogo. Así que por el momento aparentemente el gobierno no tiene interés en dialogar sobre este caso, prefiere llevarlo por la vía judicial. Y nosotras tenemos hasta el domingo para contestar esa última moción que ellos habían sometido y luego le tocará al juez determinar qué va a hacer con esta solicitud nuestra de que se le ordene al gobierno cumplir con su deber ministerial de alimentar al país. En términos políticos, ¿verdad? Porque eso es un asunto legal. En términos políticos, ¿qué implica esto? Bueno, que todas y todos tenemos que tomar nota mental de que tenemos un gobierno, un secretario de educación, una gobernadora e inclusive legisladores que pudieron haber resuelto esto también, por lo menos hacer una propuesta por vía legislativa, a los que no les importa que la gente en Puerto Rico pase hambre, que entienden que no tienen que bregar con eso y que siguen entretenidos con cosas como la reforma electoral que ha sido tan criticada, el Código Civil que no corría ninguna prisa, lo aprobaron, y con temas así que son, en este momento, son irrelevantes para el país, porque en este momento el país lo que necesita es comida, techo y algún tipo de certeza en términos de salud y de servicios esenciales para poder seguir funcionando. Por poco se me olvida, ¿verdad? Que estaban con toda la tragedia de lo que implicaba abrir los comedores, pero están proponiendo abrir los comercios, que son para que tengamos, ¿verdad? Eso no lo perdamos de perspectiva, las contradicciones. Eso es una nota ahí que la debemos tener también pendiente. Así que bueno, yo quiero nuevamente agradecerle a Osvaldo, a Maricele, a Melissa, a ese equipo legal que nosotras tenemos, que tenemos abogados y abogadas de estrella que se han tirado al cuerpo esta demanda. Esto es un caso histórico. Y estos casos hay que tener mucho valor para asumirlos porque una sabe que lo tiene que hacer bien. Y los argumentos de Osvaldo y Maricele hoy fueron brillantes. Yo llegué a escribir en Facebook que a veces el derecho también es poesía, y lo escribí porque genuinamente así lo veía. O sea, escucharles hablar con ese convencimiento, con conocimiento jurídico, pero también con el corazón puesto en esa argumentación, para mí es de esas cosas maravillosas que ahí es cuando yo digo, vale la pena estudiar derecho y trabajar, ¿verdad? Porque ese trabajo es un trabajo que trasciende lo que normalmente la gente piensa que hacemos los abogados y abogadas. Es un trabajo para la humanidad, para el país completo. Así que gracias a ellas dos y a Osvaldo y a todas las personas que han estado colaborando en el caso y a ustedes dos por estar aquí hoy, sacar un rato un viernes que debemos estar todas molidas de cansadas, ¿verdad? Nada, Marilis, te agradezco y agradezco también a los abogados y a las abogadas que estuvieron, ¿verdad? Que están todavía frente a esto. Y yo siempre digo que mientras tengamos voces que defiendan a la gente que hacemos invisible, hay esperanza. Y como he dicho muchas veces, yo creo que yo tengo mucha esperanza. Creo que otro país es posible, aunque nos cueste estar muchas veces bien cansadas y cansados y sin sueño, ¿verdad? Pero podemos lograr cambios y transformaciones. Sí. Así que nada, un abrazo y buen fin de semana para todos y todas. Gracias, Yanis. Ángeles, gracias a ti. Y entonces, Anne, ¿ya nos puedes desconectar?
puedes terminar el live. Gracias a todas las personas que sintonizaron. Un abrazo a ustedes y a Anne también por ayudar con este live. Gracias a todos por sintonizar. Nos vemos en la próxima. Bye.